Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy hemos estado Mari, Ana Belén y yo hablando sobre cómo la maternidad y la paternidad llegan a la relación de pareja, cómo a veces es una explosión en todos los sentidos, cómo nos marcan. Hemos hablado de roles de género, de la carga mental, de todos esos cambios que se producen incluso a nivel cerebral y de cómo afrontar todos estos cambios en la relación de pareja. Ha sido un episodio interesante, intenso y disperso, porque hemos hablado de muchísimas cosas que a veces es difícil ponerle nombre. Así que esperamos que lo disfrutéis mucho y, como siempre, os animamos a que nos sigáis, a que nos dejéis comentarios y a que nos hagáis preguntas para poder ayudaros a resolver ciertas cosas que siempre seguro que vienen bien. Un abrazo. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar un poquito de este tema que nos preocupa, no solamente a las que somos mamás y papás, sino a todas las personas en general que tienen a gente alrededor que está pasando por esta fase, ¿no? En la que quieren ser madres y padres, que están amigos, personas cercanas. Y es un cambio tan grande que es cierto que solo se entiende de forma profunda cuando quieres pasar por él. Entonces creemos que es un tema bastante interesante porque tenemos muchas parejas en consulta. En el ámbito clínico, tanto por la parte en la que quieren ser papás y pasan todo este proceso previo, como cuando ya son papás y cómo afecta esto a la relación de pareja. Este es nuestro tema de hoy. En esa transición hacia la paternidad y la maternidad, ¿vosotras cómo creéis que le afecta esto a las parejas que tenemos en consulta? Al final, lo que vemos en consulta muchas veces, ya sea porque a lo mejor ya están en un proceso terapéutico y hay un embarazo y hay un nacimiento, o ya sea porque vienen también abocados por la situación en la que se encuentran, sobre todo se ve como mucha desincronización en el padre y la madre, o incluso, si no es padre y madre, a veces desincronización entre las dos personas. Vemos ansiedad, vemos que la relación también se ve afectada, aunque se lo hayan contado. Me ha venido esta idea cuando decía lo de que hasta que no se le pasa por ahí no se sabe, pero creo que está bien que aunque no vaya a pasar por ahí, no vaya a vivirlo, no lo vaya a experienciar, creo que viene bien saber un poco la teoría o saber qué puede pasar. Porque he visto parejas que me han dicho que sí, ya me lo habían contado, ya he visto a otros amigos que le ha ocurrido esto, y esto un poco amortigua también el golpe, ¿no? El cómo, aunque luego tú lo vivencias y tal, pero que te lo hayan explicado, que sepas que puede ser así, cambia. Porque también recuerdo otras parejas que a lo mejor pues o no han tenido niños en la familia, primos, sobrinos, o los amigos pues todavía no estaban en ese momento del ciclo vital y le impacta más todavía. Entonces creo que es importante que aunque no lo vayas a entender del todo hasta que no lo vivas, es importante saberlo, incluso aunque no lo vayas a vivir nunca, porque aunque no vayas a ser padre, todos nacemos. Al final el nacimiento está en todo y nos rodea. Y eso, pues se ve mucha ansiedad, se ve mucha relación afectada, se ve cambio en este miedo de vale, me han dicho que esto va a ser así, pero luego cuando vuelvo yo a mi rutina, recuerdo parejas pues que a lo mejor escalaban mucho o tenían ciertas aficiones donde es imposible incluir a un bebé, y esos miedos, ¿no? Seguramente me ha venido un poco ¿cuándo vuelvo a ser yo? ¿No? Como creo que lo más difícil, o una de las cosas más difíciles en toda la maternidad y la paternidad, es ese cambio tan profundo que se produce en ti y en la pareja, y en cómo eso te afecta a un nivel de identidad. Y entonces piensas, siempre estás buscando de nuevo ser esa persona que eras antes, pero es que está el después, que es maravilloso y que te completa de otras formas diferentes. No es que antes estuvieras incompleto, sino que genera una nueva parte de ti mismo. Entonces tú eres esa misma persona que eras antes, solo que de una forma diferente, y te relacionas diferente, y cuando llega ese hijo o esa perspectiva de tener ese hijo en la familia, yo creo
que no solamente es el cómo llega a la pareja, sino el cómo la transforma desde dentro, donde antes eran dos, donde está una díada, se triangula y cambia totalmente la relación, y mentalmente y a nivel psicológico, fisiológico, el cómo cambiamos, ¿no? Cómo cambiamos para adaptarnos a esa nueva llegada del bebé, porque estamos hablando del bebé, pero ese bebé no llega y a los 6 meses se va. Ese bebé llega y se queda para toda la vida y va a pasar por todas las etapas que nosotros hemos pasado anteriormente. Que a mí es un proceso que me fascina, ¿no? El verlo cuando vamos siendo cada vez más grandes, vamos haciéndonos adultos y vas viendo cómo esa personita pues va creciendo y va generando su propia identidad, y vas viendo en él o en ella esa persona que tú también has sido, va pasando por procesos que tú recuerdas que tú mismo pasaste, pero de forma diferente, renovada, ¿no? Desde otro, creo que una transformación tan profunda a nivel de identidad, no desde la idealización, porque creo que es importante hablar de esto también, de que yo veo mucho en consulta como, y no en consulta, sino también en un aspecto personal, cómo se idealiza la maternidad y la paternidad, ¿no? Como cuando sea madre o cuando sea padre, esto me va a completar, o la expectativa que se genera de quién voy a ser yo en esa maternidad, esa paternidad. Fíjate, yo ahí veo un cambio. No sé, no te sabría poner como un momento temporal en la historia, pero veo un cambio en el sentido de que antes, todos sabemos, la maternidad, la paternidad se ha blanqueado muchísimo a lo largo de los siglos, y de un tiempo a esta parte, no sé de cuándo hasta ahora, yo en consulta, sobre todo en consulta, pero quizá a lo mejor también un poco en mi entorno, veo lo contrario. Hay gente que quiere pero tiene muy miedo porque no quiere renunciar, porque le han contado, porque ve la ojera de su amiga, ve tal, ve que la pareja que estaba feliz ahora discuten, porque ahora también se habla de la parte negativa, y a veces me da la sensación de que sería bueno que haya como un momento dialéctico de se ha hablado solo de lo bueno, ahora parece que solo se habla de la renuncia y de lo malo y de lo duro. Vayamos ya a un tercer punto donde integremos todo eso. Y tanto el miedo como la expectativa alta de ilusión rompen mucho con la tristeza que puede generar ese cambio, como tú has dicho, de identidad, o esa reestructuración en la familia de roles. Porque al meter un miembro nuevo, pues hay una reconstrucción diferente. Por eso genera una tristeza, genera un proceso de duelo que también es importante, y esto en la pareja también se ve, en el que quizás no se apoyan entre ellos en esa parte emocional, sino que cada uno lo vive de una forma y parece que hay una forma correcta de vivirlo, y quizás no es simplemente acogerlo en las relaciones, que eso también se ve en terapia. Sí, aquí, por ejemplo, yo cuento mucho en la terapia esta metáfora de los leones, de cómo cuando llega el leoncito pequeño, pues está la mamá en la cueva con el leoncito, y el león papá está fuera, o el otro león está fuera, y está protegiendo la cueva, está protegiendo que el cuidado se produzca. Entonces la persona que materna tiene un rol diferente en el momento de la maternidad a la persona que está cuidando de que eso siga siendo así. Esto es muy difícil de entender porque toca también una parte de ego, de yo me han dejado fuera como de este vínculo tan especial que existe entre la mamá y el bebé. En realidad nunca está fuera, nunca lo está. Lo que pasa es que tiene otras funciones y otros roles diferentes. Ahora no tiene que cuidar de una persona, no tiene que cuidar de sí mismo, tiene que cuidar de algo que es mucho más grande. Y ese cuidado tan especial, que es muy necesario, esto muchas veces se entiende como me han dejado fuera de la cueva, no me han dejado fuera de esto que está pasando, y la realidad es que a veces tiene que estar ahí para poder tener esa protección hacia lo que sucede dentro de la cueva. Y esto muchas veces en consulta os pasará seguramente, ¿no? Que lo vemos cómo ha afectado a la relación de forma tan profunda. La madre está muy volcada en ese cuidado y el papá se siente fuera de ello. Y como ya hemos visto, están desfasadas en cómo se vive todo el proceso, porque la madre empieza a sentir ya la maternidad desde que lo tiene dentro de su barriga, entonces va notando los cambios físicos más pronto que en este caso el padre.
Entonces muchas veces ese desfase en cómo lo vivimos también puede generar luego la sensación, ¿no? de qué rol estoy teniendo yo en este proceso, me estoy sintiendo desplazado o no está sirviendo lo que estoy haciendo. Entonces esto también influye en la relación de pareja y también la centralización del foco en el hijo, ya no es en la pareja sino en el hijo. Este cambio también repercute, no sé si vosotros habéis tenido ese caso. Sí, continuamente. Yo creo que como es un cambio a tantos niveles, ¿no? En el tiempo que tienes disponible, en esa nueva responsabilidad y por retomar un poco lo que decíamos antes, que hay gente que nos dice que luego nos dispersamos, que es totalmente cierto. Es verdad que hablamos de esa idealización como algo que sucede y que sigue sucediendo todavía en muchas personas, pero también de esa idea que yo creo que va quizás mucho en la sociedad de hoy en día, e insisto, no en todos los miembros de esta sociedad. Somos seres individuales con ideas diferentes y tendemos muchas veces a la generalización. Bueno, y al final la cosa es que la maternidad y la paternidad no tienen una perspectiva única de mirarse, no es blanco o negro, tiene momentos blancos, tiene momentos negros, tiene un amplio espectro de grises y tiene muchos colores también. Tiene muchas cosas bonitas, tiene muchas cosas especiales y tiene también mucha locura, ¿no? Lo que estábamos comentando en este ratico, pues hay días de todo y momentos de felicidad completa y momentos también de tristeza muy profunda. Pienso que cada uno tiene que generar su propia versión y a mí lo que me preocupa es que a la gente le dé miedo el no ser capaces de generar esa propia versión de sí mismo, no el no ser capaces de imaginar cómo puede ser eso. Con esto no quiero decir obviamente que tenga que existir un estándar en el que tengas que ser madre o que tengas que ser padre, por supuesto eso entra dentro de cada uno, sino de que, igual que con cualquier otra cosa, que sea desde el miedo. Eso es lo que me preocupa, no sé si entender lo que quiero decir. Dentro de la necesidad de apego, el miedo no es suficiente. Lo podemos llevar a la pareja y también lo podemos llevar a ese rol de maternidad o paternidad. Miedo a no ser buen padre o ser buena madre. Y eso genera también más conflicto en la relación. Aquí estás hablando de miedo, pero yo, es una frase que además creo que me la comentaste tú en algún momento, que después de la maternidad o paternidad se multiplica exponencialmente la tara o como el problema o la herida de la persona. Y ahí yo en consulta lo veo tal cual. Quien sufre de miedo, quien sufre de alta exigencia, o quien sufre de miedo al abandono, quien sufre de... Eso se multiplica por millones. Sobre todo lo veo en las madres, pero también ocurre en los padres. El no ser suficiente, pues cuando hay una petición por parte de la mamá, no le conecta la necesidad directamente al papá, con lo que le conecta es: yo no lo estoy haciendo, no soy suficiente, no estoy aquí. Porque si tienes una herida de insuficiencia y recordamos la metáfora que has comentado de los leones, que es que me están sacando fuera, entonces ahí yo en terapia trabajo ese volver a meterte en la cueva y entender cuáles son las necesidades o cuáles son lo que nos podemos repartir. Hay una cosa que es la exogestación, no sé si se llama así, que una vez que ya pues, el bebé está en el mundo, pero hay varios meses que necesita de la mamá, ya sea ahora que haya lactancia o no, eso no, ahí no nos metemos, pero hay una necesidad de la mamá. Pero eso no quiere decir que esa exogestación no pueda meterse al padre, por supuesto, es que es necesario, va a necesitar esas dos figuras de seguridad. Claro, y al final es que lo hablamos muchas veces, ¿no? En esa diferencia de roles de cada uno, y antes de eso, en la preparación que se hace de esa maternidad y paternidad, tenemos que tener en cuenta que desde el momento en el que la mujer empieza a prepararse para ese embarazo, su mente y a nivel cerebral ya están cambiando, empiezan a cambiar y empieza a adaptarse y empieza un proceso de asimilación para poder acoger ese nuevo cuidado, esa nueva responsabilidad. Empieza a preparar su cuerpo, empieza a tomar ácido fólico para mejorar
ciertas cosas, empieza a hacerse pruebas. Entonces luego llega ese momento de maternidad en el que estás pasando por muchas pruebas diferentes, empiezas a ver al bebé, a sentir al bebé, tu cuerpo ya está cambiando, cambia tu cuerpo, cambia tu cerebro, cambia tu psique y la persona que te acompaña en ese camino se siente un poco fuera de todo eso, en parte lo está, pero sigue siendo una persona totalmente necesaria para que eso pueda llegar a término. Y hay que entender, que son procesos diferentes, los de uno y los de otro, pero dentro de esas diferencias podemos complementarnos, podemos ayudarnos, podemos empatizar con el otro y podemos hacer que la relación evolucione asumiendo sus cambios. Esto es lo más difícil de las parejas y por eso se consulta tanto en este sentido, es que la relación ha cambiado. Y la pregunta es, ¿y cuándo no ha cambiado? ¿Cuándo no ha cambiado la relación? ¿En qué momento dejó de cambiar? Iba a decir que por eso es importante también el trabajo preventivo. Como ha dicho Ana Belén, si hay una herida de insuficiencia, por ejemplo, de parte del padre, ¿no? De no sentirse suficiente en el vínculo, si viene un nuevo miembro, quizás despierte esa nueva herida y genere más conflicto en la relación. Pero eso es importante también identificar esas heridas previas a la relación para luego, cuando pase esto, también tener simplemente identificarlas y saber que están ahí y que eso puede estar incidiendo también en la relación de pareja. Sí, y aparte que no solamente la herida de insuficiencia, sino la de capacidad, de no voy a ser capaz, ¿no? De cómo yo voy a ser capaz de dejar mi ocio, cómo yo voy a ser capaz de dejar la vida tal y como yo la conozco. Pensar en toda la vida que teníais antes de ser padre o madre y los que no lo seáis, pensar en la vida que tenéis actualmente y cómo cambie eso de forma totalmente radical. Es imposible, no podemos llegar a pensar en cómo eso cambia, porque esto es como todo, nos vamos adaptando a cada proceso. Es imposible que podemos visualizarlo, podemos esperarlo con ilusión o con miedo, pero el cambio se va produciendo poquito a poquito. Entonces, ¿qué pasa? Y por terminar un poco lo que decía antes, donde el cambio de la mujer se produce antes de que llegue el bebé, el cambio del hombre en concreto se produce más allá de un año después, entre 1 año y 2 años después de que llegue el bebé. ¿Por qué? Porque si no ha habido esa preparación conjunta, ese cambio tarda mucho más tiempo en llegar. Esos cambios cerebrales que estamos diciendo, pues como hemos visto, ¿no? Baja la testosterona, aumentan las regiones cerebrales en las que de la motivación, de la recompensa, del cuidado, todo eso también, ese cerebro ¿cómo se decía? El cerebro paterno. El cerebro paterno también existe y esos cambios se van generando. Lo que pasa es que se van generando con un proceso diferente, no ha habido ese cambio hormonal que produce todo el embarazo. Y lo que quiero decir es que tanto hombres como mujeres pasan procesos diferentes y lo más importante es esa empatía hacia la pareja, el cuidado y entender que el cambio es un proceso natural en las relaciones, porque esto llevándolo a terapia de pareja normal, sin este ámbito de crianza, quiero decir, me imagino que lo habréis visto muchas veces, como dicen, es que ha cambiado, es que ella ha cambiado o él ha cambiado, y por estamos mal porque ha cambiado. Y si somos seres en continuo cambio, o así debería de ser, ¿no? Que tus necesidades cambian porque no eres la misma persona que eras hace 10 años. En estos 10 años, o 15, o 20, o 30 años, tú has vivido una serie de cosas que te van forjando. Te van forjando tu identidad, las cosas que tú haces, que disfrutas, que sufres. Las vivencias son lo que nos terminan de conformar como personas. Entonces no terminamos de formarnos hasta que morimos. ¿Lo habéis visto vosotras? Un cambio pasa dentro de la relación. Y cambian también las necesidades, también. Yo, hablando del cambio, me gustaría mencionar, hemos estado comentando, revisando pues, la bibliografía que hay sobre esto, el estudio de Susana Carmona, de neuromaternal, que habla de, incluso hay neuroimagen y de cómo cambia el cerebro de la mamá, pero también en otros estudios que hemos estado viendo,
esto que dices de ese cambio en el padre, pues también testosterona, motivación, empatía, cambian pero bajo dos requisitos, que haya una implicación, hay una corresponsabilidad o puede ser como una vinculación y luego cambia, pero no en el mismo momento, que esto es lo que yo trabajo muchas veces en terapia, que entiendan que aunque estén desincronizados no quiere decir que vayan a estar siempre desincronizados. Lo que dices de que a lo mejor el papá pues llega a eso más tarde, pero no es algo como biológico o mágico que pasa per se, es algo que pasa, pues sí, cuando la mamá, por ejemplo, que has dicho que empiezas con suplementación, ácido fólico, lo que sea, tú eres consciente de que eso se está haciendo, tú vas a esas visitas o pruebas. Yo he visto tanto en consulta como en mi entorno, pues que a lo mejor el papá deja de fumar o ya pues no se toma alcohol, pues no toma alcohol los dos, o sea, que estos cambios se pueden hacer conscientes, no los va a vivir, no pretendemos que el padre viva algo que no es suyo, pero que estos cambios se dan bajo estos dos requisitos, que estés dentro, o sea, tú no puedes pedir que te metan en la cueva si cuando tú quieras, tú tienes que intentar mantenerte ahí y entonces en esos cambios vamos a intentar que vayamos lo más sincronizados posible y si no vamos sincronizados saber que es así y saber cuál es aceptarlo. Me venía la palabra carga mental, que esto casi siempre se ve también en consulta, haya bebé o no haya bebé, por roles de género o por lo que sea, pues vamos a trabajar carga mental. Estamos hablando de que ya no es solo que a lo mejor nuestras abuelas, pues, o nuestros abuelos, mejor dicho, no fregaban los platos y a lo mejor ahora nuestros padres o nuestras parejas sí, pero quién se encarga de saber si queda esto para comprarlo, no quién va a comprarlo, sino quién se encarga de saber que lo hay, quién cuando hay imprevisto reorganiza, quién planifica, quién vigila que se hace, todo esto es lo que ahora yo veo en consulta, haya bebé o no haya, que muchas veces está desincronizado. Pues vamos a ponerlo sobre la mesa y vamos a hacerlo consciente. Que estamos hablando mucho de parejas heterosexuales, pero en parejas del mismo sexo también pasa. Yo en mi mente, ¿verdad? Que aunque lo menciono como... pero en mi mente, porque en consulta también tenemos de parejas de hombres o parejas de mujeres y esto ocurre igual. Claro, que por eso quería especificarlo, que hablamos de ese cambio del cerebro paterno en el hombre, pero es que sucede también en parejas del mismo sexo, tanto de dos mujeres como de dos hombres, sucede esta triangulación exactamente igual. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en un estudio que leímos, que luego dejamos en la descripción, entre parejas de mujeres, por ejemplo, existe una empatía diferente, una inteligencia emocional diferente desde el primer momento, que no existe a veces, porque no me gusta nada esa generalización, entre parejas heterosexuales. Pero el proceso de triangulación se produce igual, es decir, hay alguien fuera de la cueva y alguien tiene que estar ahí porque tiene que cuidar de que eso siga yendo hacia donde, a ese crecimiento familiar, ¿no? Entonces, por explicarlo, ¿no? Que muchas veces lo decimos así a nivel genérico, pero existen exactamente las mismas similitudes. ¿Y vosotras en consulta qué veis más de la parte de fuera de la cueva, sea pareja heterosexual o homosexual? ¿Qué problemáticas veis que pasan ahí vosotros? ¿Pero te refieres a la persona que se siente más desplazada, que se siente fuera de la cueva? ¿Te refieres a los cambios que se producen en la persona que está fuera de la cueva? Yo creo que existe un sentimiento de soledad, por lo que he visto en consulta, un sentimiento de incomprensión, de frustración, de sentir ese gran esfuerzo que se hace por ser padre o madre y sentir que no está siendo recompensado. Reconocido, exactamente, toca esa herida de apego y también el ego, ¿no? De ya no estoy ahí, ya no soy protagonista, que no es cierto, sino que están en otro rol diferente y en otra forma de relacionarse diferente. Veo que a ellos sobre todo les afecta mucho el sentir que no se les incluya, que a veces son ellos y a veces son ellas, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? Que muchas veces existe ese miedo a dejar que entre en la cueva, ¿no? Y que también nos cuide desde dentro. Entonces hay que ver desde dónde parte el miedo. Yo creo que siempre hay miedo, hay que ver dónde está y hay que poder ponerlo
encima de la mesa. Y en consulta, no sé si vosotras, esto creo que nunca lo hemos comentado, pero que esto que estás diciendo, a mí me encanta cómo se mueve al final todo eso. Y se ve que hay veces que ocurre todo esto, pues esta soledad, esta exclusión y tal, pero es llamativo como la mayoría de las veces, o por lo menos ahí está cercada con mi visión, con lo que a mí me ha venido, que el movimiento que hacen o lo que intentan para entrar es de una manera agresiva, no Con el la palabra, enfado, desde el sí, enfado, con ¿no? el enfado, con el ataque. Perdón. Y en realidad es súper bonito porque es muy fácil de modificar eso, bueno, fácil, pero que en cuanto empieza a hacer que esa energía, energía me refiero no de mágico, sino energía de cansancio, de agotamiento, de esa energía la movilicen de otra manera, es decir, que entren, venga, pues a través del cuidado, entren a través de la sinceridad de lo que me está pasando, entran a través de volver a ser un equipo. Entonces ya eso, empiezan a verse ellos dentro de la pareja, pues muy diferente. A mí me parece, a mí me encanta. Sí, es súper bonito. Y me viene mucho que tanto en consulta como en el ámbito personal, amigos, incluso yo misma, ¿no? He visto cómo a lo que tú preguntabas, cómo le afecta a esa persona que está afuera. A veces da mucha pena el ver cómo sienten esa soledad. Y como, por ejemplo, a mí me han expresado, es que es muy frustrante estar solamente con alguien que no quiere estar contigo, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, el primer año sobre todo, los 2 primeros años, el bebé inexorablemente busca más a la madre. Y claro, es como estar todo el tiempo con un ser al que tienes que cuidar, del que eres responsable, tu vida gira en torno a ese ser y tú estás cumpliendo todas esas responsabilidades, pero se te está rechazando continuamente. Tú no me acuestas, tú no me das el bibi, tú no me das de mamar, tú no me llevas a la guardia, tú no me cuentas el cuento, tú no me cantas la canción. Están recibiendo constantemente ese rechazo por parte de los hijos y eso es muy duro también para esa persona. Y claro, la otra persona que está ahí y que tiene que cantar la canción, que tiene que dar el bibi, que tiene que hacer todas esas cosas, esa sobrecarga ya está ahí también y no puede estar pendiente de lo que le está pasando a la otra persona. Por eso hablaba desde la empatía. Claro que hay que estar pendiente de lo que le pasa a la otra persona y hay que cuidar uno mismo su parte, pero hay que buscarse y hacer equipo y entre ambos buscarlo. Y volvemos a la carga mental, que si no yo no te pasa. La carga mental de las parejas. ¿Cómo ves que cambia eso? Vamos a pasar ya, ¿no? De la fase bebé, vamos a evolucionar un poco. La carga mental, las reuniones de los papás, los pañales que hay que comprar. ¿Cómo ves que se dividen las parejas que tenemos en consulta? ¿Creéis que hay más en mujeres que en hombres? ¿Hay más carga mental en mujeres que en hombres? Yo creo que sí. Yo lo que veo es que hay muchísima más carga, bueno, yo lo veo y con esto que hemos hecho de revisar estudios de 200 y pico parejas, de tal, también se ve todo esto que hemos hablado de la carga mental, que siempre hay una de las partes, bueno, siempre no, vamos a quitarlo absoluto, la mayoría de las veces hay una de las partes que viene con más carga mental y la mayoría de las veces suele ser la mujer. Y aquí hay una cosa que, como no se pone sobre la mesa o no se le dan palabras, viene vamos a decir que es la mujer, con una insatisfacción, con unos enfados, con unas quejas, y la otra persona no lo está entendiendo porque yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, y entonces te respondo desde la justificación y desde la defensa. Y yo más. Y yo más. Y no te acuerdas que el otro día y no me has reconocido que he hecho esto, y entonces como vamos a bajar eso y a ver qué estamos sintiendo, y entonces podemos responder como de otra manera, no desde el ataque, no desde lo bélico, sino desde el solucionar. Aquí me viene un poco también la metáfora tuya de la isla. Si vamos a atacar, pues al final los edificios se rompen, todo destrozado, vamos a ver qué está ocurriendo. Y cuando a veces, y esto no es cuestión de querer o no querer comunicar, o de tirarte 5 horas hablando, es de dar con la tecla. Entonces yo veo cuando en terapia o se rompen o que eso facilita para que en casa haya ciertas conversaciones y ya empiezan a entenderse.
de verdad de lo que está pasando, que no es una queja de si saca la basura o no. Es la necesidad de que nos apoyemos, de que haya ternura, que creo que también es una palabra muy necesaria en la relación, bueno, en cualquier relación en realidad. Muy llena, la palabra muy llena. Y eso, pues, conforme se va evolucionando, ya nos dejamos de hablar, como en un podcast que hablamos de discutir si la taza está aquí o allí. Si el problema no es dónde tiene que estar la taza, sino que tú entiendas mi necesidad, yo la tuya, yo te cubra, otro día cubrimos la tuya. Y creo que también es asequible el poder modificar eso en las parejas, porque al final se entiende. Habría que explicar un poco eso, ¿no? Que cuando hablamos desde la emoción, hablamos desde lo que pensamos o desde lo que sentimos en ese momento. Pero claro, ¿qué mueve todo eso? ¿Qué mueve todo eso que mostramos? En realidad, lo que estamos viendo todo eso son esas necesidades y esos miedos que están por debajo. Al final, es lo que quiere decir Ana Belén. Yo debo demostrar a mi pareja desde dónde le hablo. Pero claro, para eso tengo que poder ser capaz de hacer esa introspección. Te he gritado aquí, te he dicho esto mal, estoy triste, ¿por qué? Pero para eso tendré que profundizar, tendré que bajar un poco las profundidades de mí mismo y saber por qué estoy reaccionando así, con qué me está conectando a mí. No estoy directamente, no hay algo lineal, no hay una consecuencia directa entre tú me has dicho esto y yo hago esto, sino que por debajo está pasando que es que cuando tú me hablas mal, a mí me conecta con todo aquello que hemos vivido, me hace sentir que no soy suficiente, que no me quieres, que no hay amor entre nosotros, que no me valoras. Y todo eso me hace pensar que no me quieres. Eso me pone triste. Y como me pongo triste y no quiero asumirlo, reacciono gritando, reacciono desde el enfado y entonces te grito. Y entonces empezamos a escalarnos y en ese ciclo. Entonces por eso es tan importante poder bajar un poquito y ver hasta desde dónde estoy yo. Muchas veces, como un tip práctico, si vemos que nos estamos escalando significa que estamos subiendo, ¿no? Estamos en una escalada de enfado, de violencia, de tristeza. Parejas que hay veces que tenemos en consulta que pasan días sin hablarse o que han tenido una discusión muy gorda y de ahí siguen discutiendo y cada día más. Vamos a parar un momento, vamos a parar horas, vamos a parar unas cuantas horas, vamos a parar incluso un día o dos. Vamos a pensar en cómo yo me siento. Pero vamos a pensar también en cómo se ha sentido el otro, desde dónde me estaba hablando el otro. Vamos a generar esa empatía, vamos a responsabilizarnos afectivamente desde dónde está hablando el otro. Y hay veces, lo he visto mucho en consulta, que ese tiempo también está desincronizado, donde uno ha soltado un grito y dice a los 5 minutos a mí se me ha pasado, pero a ella o a él le dura. Bueno, ya es que somos diferentes, somos personas diferentes y a lo mejor la otra persona necesita unas horas para procesar algo que el otro en 5 minutos ya es que directamente se le ha olvidado. Sí, pero ahí es donde viene la palabra responsabilidad. Vamos a responsabilizarnos de cómo reaccionamos, de qué es lo que decimos y cómo le llega al otro. Si no me importa cómo le llega al otro, entonces, ¿qué está importando en la pareja? Esta es la clave de que una pareja funcione. No sé si lo veis así, a lo mejor estoy metiendo mucho. Y lo que acabas de decir, es que creo que queda claro, pero por si acaso yo voy a meter ahí porque lo veo mucho, es separar, tiene que tener caducidad. No vale el parar, venga, paramos porque nos estamos escalando y eso se mete debajo de la alfombra. No, es parar para hacer todo esto que has dicho, pensar qué me pasa a mí, qué le está pasando al otro, qué tal, dar tiempo, bueno, ese que uno necesita 10 minutos y otro un día, pero luego volver a abordarlo. No es parar y aquí se queda y me lo trago, es luego abordarlo. Eso me lo decía el otro día una pareja que dice, es que claro, han pasado unos días desde que me dijo y ha venido una semana después y entonces nos hemos puesto, ha venido como si no hubiera pasado nada. Y entonces empezó a hablarme de lo que hay que comprar, de lo que vamos a hacer el fin de semana, dicen, pero es que no hemos hablado de lo que pasó en esa discusión. Y es que esto es esencial, no es hablar por hablar, porque tanto no hablar como hablar en demasía son extremos que no. Tiene que ser hablar con sentido, desde, oye, ¿qué pasó aquí?
¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo me sentí yo? Lo que suelo ver aquí es que cuando se habla del enfado, como que el enfado nos genera esa fuerza, ¿no? Y si mi herida de apego es que no me estoy sintiendo reconocido o reconocida y me están tocando justo ahí, quizás mi enfado me hace de alguna forma coger esa fuerza y posicionarme. Cuando bajamos hacia abajo, como decís vosotras, y tocamos esa sensación y lo abrimos en pareja, nos hace sentir muy vulnerables, muy expuestos. Entonces eso también es difícil hacerlo en pareja, sea porque ha venido un nuevo miembro de la familia o por otro tipo de problemas. Sentirnos, vamos a llamarlo desnudo emocionalmente o vulnerable ante la pareja, también es algo que es difícil también exponerse, y más en el día a día, ¿no? Como encima si le metemos carga mental, si le metemos un hijo, es difícil tener ese momento. ¿Qué pensáis vosotros? Sí. ¿Qué pasa totalmente? Que el profundizar en uno mismo ya es difícil de por sí, ¿no? El hacerlo consciente, querer hacerlo consciente. Hace tiempo cuando empecé el doctorado había un cuestionario que pasaba a las parejas de cuál es la intención de cambio, o sea, en qué momento de cambio están ellos, cómo de conscientes eran del problema que podía haber y de cuál era su intención de cambiar. Y eso se envió en aquel momento, y hay muchos estudios que demuestran cómo la conciencia y la intención de cambio cambian totalmente el éxito de una terapia. Entonces, claro, bueno, ya con el tiempo lo van midiendo, no hace falta ese cuestionario, la experiencia pues dicen que es un grado, pero el saber en qué punto está la persona, hasta qué punto quiero ser consciente de lo que está sucediendo y hasta qué punto tengo la intención de cambiarlo, lo va a marcar todo. Porque normalmente vamos mucho a consulta con una intención de cambio muy alta del otro. Eso también es el otro que tiene que cambiar. Bueno, al final aquí lo que se pone en relieve es que, por supuesto, hay que profundizar y tal, pero que luego al final también le hacen falta herramientas. Y a veces esas herramientas pues llegan de manera, no sé, a todos podemos preguntar y todos hemos llegado a diferentes herramientas sin que nadie nos lo haya dicho. Pero a veces también te hace falta pues, que un profesional te guíe o te ayude o simplemente te dé ideas, por esto que hemos dicho, de enfriar el tiempo fuera con caducidad, pero que luego hay otras, o las conversaciones, pues centrarlas sobre una cosa, que la estamos centrando sobre A o a lo mejor es B, y esto también en consulta ayuda mucho. Claro. Y luego cuando ya metemos a una personita, que es un poco el tema de hoy, que se discute porque tú piensas diferente a como yo pienso, hacer las cosas diferentes a como yo las hago, no me gusta que la hagas diferente a como yo la hago, a esa personita le afecta todo eso que está sucediendo ahí de una forma negativa y positiva, no todo es afectarlo a un nivel negativo. Y en esa triangulación hay que entender muy bien cada uno el rol que tiene ahí, que no solamente el rol de cuidado, sino esa personita también se va haciendo, está construyendo su personalidad, lo vamos haciendo responsable, a mí me parece maravilloso como madre ver cómo van cogiendo esa responsabilidad de sí mismos, van siendo conscientes de sus necesidades, de lo que les gusta. Me parece como el espejo, porque a veces ves cosas en ellos que dices, esto sale de mí o sale... Totalmente. Además, el verlo claramente, decir esto es tuyo. Esto de mi hija, esto es tuyo. Digo, esto no es mío. ¿No? Entonces, el ver eso también es muy bonito, el ver esa evolución en los hijos y sin querer parecer que todo es negativo, porque a veces se plasma desde ahí. Existe ese pico que yo creo que aquí es importante mencionar que todos los cambios en la vida generan tensión. Esa tensión a veces es sufrimiento. Y como decíamos, os acordáis en el podcast con Juan, hablábamos de cómo el sufrimiento es lo que nos hace mejorar, es lo que nos hace cambiar, es lo que nos hace buscar más, ser mejores, es un poco el inicio de todo. A veces el sufrimiento, no digo que sea lo único, pero el sufrimiento es quizás el factor que más cambios genera en cualquier persona. Y cuando no hay sufrimiento o no eres capaz de empatizar con el sufrimiento de los demás, porque ojo, no tiene por qué ser ese sufrimiento propio, también hay personas que aprenden de ese sufrimiento externo,
van creciendo. Y lo que quiero decir con esto es que en este contexto de la maternidad y la paternidad, ese pico de cambio que se genera en el momento en el que llega un bebé a la relación y se produce un cambio brutal en la pareja, ahí es cuando todo ese cambio y ese sufrimiento que se está generando podemos ir transformándolo a que la relación pueda llegar a estar en su mejor momento, a que la relación, a que la crianza sea muy especial con sus luces y con sus sombras. Sí, que no todos los cambios van como algo desagradable, no solo son renuncias o no solo son sufrimiento y desacuerdo, sino que en realidad también hay cambios muchísimo más positivos. A veces yo en consulta también utilizo esto que he dicho del espejo, de cosas que va a ver de ti, lo utilizo como palanca de movimiento, como motivación. ¿Qué quieres que aprendan tus hijos? ¿Qué quieres que repitan de ti? Y ahí te ayuda como a corregir cosas o a ir a por otras. Y luego otras veces a la inversa, el propio niño, bebé o lo que sea, el que genera cambios en positivo en la pareja, cuando pues, se van fortaleciendo otros aspectos. Totalmente. Al final, bueno, pasando a otras fases en las que hablamos de la carga mental, en las que hablamos de esa diferencia de roles, ¿cómo creéis que, por ejemplo, cuando estamos avanzando ya un poco, ya no estamos con bebés, ya no estamos con niños, ¿habéis visto en consulta parejas que tengan problemas por esa carga mental que les produce la crianza? ¿Cómo y además en diferentes edades, o sea, en diferentes momentos de la crianza, tanto en niños, hemos dejado atrás ya como el 0-3, ¿no? Pues en el siguiente periodo de latencia con niños de 7-8, luego viene adolescencia, que yo recientemente se me han juntado como por casualidad muchas personas que han venido como en ese momento. También esto genera como también un poco de frustración, ¿no? Que lo va viviendo, me decía el otro día, que he pasado esta pantalla y ahora tengo esta otra, y sí, voy recopilando ganancias, pero también voy acumulando cansancio. Y sé que por lo que hablamos de la carga mental o otras dificultades que van apareciendo pues según el momento de la pareja. Que como tú dices, lo de las pantallas, ¿no? El otro día estábamos en un contexto con amigos y estaban hablando, esa pareja en concreto tenía hijos adolescentes, estaban contando cosas, nos miramos mi marido y yo, lo dijimos todo y dijimos no estamos preparados, o sea, no estamos preparados para ese cambio, esto no tiene que, o sea, no podemos todavía. Y con esto como con todo, cuando no tienes hijos y piensas en la paternidad y dices, madre mía, yo no podría, ¿no? Y como nos va a llegar igual, en este sentido, no la maternidad, sino que cada fase va a llegar y va a tener su cadencia y te vas a tener que enfrentar a ella, pues mejor hacerlo siempre con la mejor actitud posible, siempre con las mejores herramientas, intentando, como le decía el otro día a una persona, al final andamos con miedo. Es decir, el miedo va a estar siempre de una forma o de otra, la incertidumbre va a estar siempre, al cerebro no le gusta el cambio, ese proceso de asimilación que sabemos que se produce, ¿no? Que incluso cambian estructuras cerebrales, que todo este proceso que va a suceder, al cerebro no le gusta, él prefiere quedarse en su zona de confort, aunque sea una mierda, él prefiere quedarse así como está, mejor no aprender. Pero cuando metemos aprendizaje, el cerebro se expande y nos expandimos y nos sensibilizamos y mejoramos tantísimas áreas. El cambio lo que hace es que te hace estar en constante crecimiento. Y además de la carga mental, creo que no hemos mencionado, aunque ya tenemos un episodio de crianza, también el estilo en el que los padres crían a sus hijos, de que muchas veces hemos visto en consulta que hay, según su familia de origen, tienen un estilo de crianza diferente y ahí también se genera conflicto, que ese conflicto puede tocar de nuevo la herida de apego, como hemos comentado, esa parte más sumergida, y eso yo lo veo bastante a menudo en consulta. Pero luego vienen, yo recientemente
elección del colegio, pues a lo mejor unas ideologías debajo que yo apunto hacia acá y tú hacia allá, o qué hacemos frente a esta situación, pues hay un estilo de creencia de esta manera o de esta otra, o sea que es verdad que ahí tenemos por ahí un episodio que consultar que lo abordamos. Y esto al final también se tiene que resolver de alguna manera y va cambiando. Lo que decías de la adolescencia y junto con lo tuyo, es decir, junto con lo de que hayan diferencias de crianza y tal, a mí me gustaría señalar, por si alguien nos está escuchando, lo que hablábamos al principio, que cada uno lo va a vivir a su manera. O sea, tú habrás escuchado a tu amigo contarte esto de la adolescencia, pero también hay gente que la vive muy bien, o sea, también la ha invertido, ¿eh? Yo, los casos que yo tengo que están viviendo buena adolescencia, han pasado lo suyo en otros momentos. Pero luego también la preferencia, pues tú a lo mejor disfrutas más de la etapa de juego en el suelo, y hay otras padres y madres que eso les está pesando. Y luego pues a ti te gusta mucho, no sé, o sea que al final hay algo universal, pero luego cada uno pues lo va viviendo de una manera. Igual que no todos hemos pasado por el instituto igual, igual que todos no nos hemos enfrentado a la vida laboral igual, pues esto es parecido. Claro, al final es que en las parejas muchas veces a uno le encanta la etapa bebé, sí. El otro está deseando que se pase, otro llega a la etapa en la que pueden jugar con ellos y es cuando lo disfrutan un montón. De hecho, esto pasa mucho en las parejas, cuando ya pueden jugar con el bebé, hay estudios, a ver si los encontramos y los dejamos también, que hablan de cómo se establece el apego y el vínculo entre padre e hijo desde el juego. Con la madre desde el afecto, desde el cariño, pero al padre es desde el juego, ¿no? Y entonces, claro, por eso también se retrasa, porque a lo mejor al año o a los 2 años... Con 2 semanas no va a jugar. Claro, con 2 semanas pues una medica y entonces están en esa fase bebé y ahí es donde tienen que estar, si no seríamos de otra forma. Y entonces van evolucionando y es desde ahí, pero a lo mejor... por ejemplo, en mi caso, a lo mejor yo no soy, me puedo tirar al suelo a jugar y a tal, pero a mí me encanta más poder tener una conversación con ellos. Bueno, tengo unos hijos que hablan mucho, también me cansa que hablen mucho a veces y al mismo tiempo me encanta. Entonces, eso nos va enriqueciendo, también ellos van siendo un poquito nuestro espejo, ¿no? Yo creo que es un tema muy bonito, pero sí que me gustaría... vamos a intentar cerrar un poco, no sé si nos dejamos algo, nos dejamos muchas cosas, siempre nos dejamos cosas, pero en los conflictos que tiene la gente, por ejemplo, en el tema de la carga mental, que al final hemos hablado de ello, pero no hemos dicho cómo afecta realmente esto en la pareja, ¿qué podemos decirle a la gente para afrontar esta problemática cuando están en casa? Dentro de la carga mental y cómo afecta eso en la pareja. Cuando se centran en es que yo he fregado los platos y yo he barrido el suelo. Y cómo podríamos ayudarles a que lo vivan de forma diferente. ¿Qué se os ocurre? Que se podrían establecer pautas o estrategias, ¿no? Como más simplistas, ¿no? De, bueno, pues si dividir las tareas o hacer un calendario, planificar, pero yo diría que lo que realmente hay que tocar es lo que sostiene eso, ¿no? No solo la carga mental en sí, sino el dentro de la carga mental que te hace sentir a ti, o a él o a ella, sentirte más cargado mentalmente. Te hace sentir que no sientes apoyo, te sientes solo. Entonces desde ahí podemos luego meterle pautas, estrategias, pero si no conectan, porque podemos apagar el fuego y luego a lo mejor no es la carga mental, a lo mejor luego es el estilo de crianza o es otro tipo de cosas, pueden ser mil cosas. Pero creo que lo principal es esa parte interna, no lo que hemos comentado en todo este podcast. Esa sensación de no sentirte reconocido, sentirte solo o sola, es la que tenemos que tocar para luego poner por encima esas pautas o esas estrategias. Y luego yo diría también la aceptación, que muchas personas, pues igual que no aceptamos cosas que de nosotros mismos, no aceptamos de la pareja o del propio proceso y a veces somos diferentes, no es una cuestión solamente, también creo que hay una diferencia de género, de que tengamos cosas diferentes, le damos importancia a cosas diferentes, gestionamos la atención y la memoria de formas diferentes,
y tenemos un emocional diferente. No vamos a centrar el discurso ahí, aunque esto también sea así, sino en que todos somos diferentes entre nosotros. Y desde esa diferenciación es donde tenemos que aceptar a la pareja. Esto, por ejemplo, pasa mucho con el rol planificador y rol ejecutor que se da en las parejas. Bueno, a lo mejor yo llevo más carga mental porque planifico, porque organizo, porque a lo mejor va más en mí y porque yo soy más así, pero tú ejecutas más en esto. La sobrecarga mental viene, la sobrecarga viene cuando una sola persona se carga tanto de la planificación como de la ejecución. Y ahí es cuando las parejas estallan, porque no se acepta a lo mejor que es que hay una diferencia hombre-mujer, mujer-mujer, hombre, da igual. Si yo soy diferente a ti y yo priorizo unas cosas y yo otras, y a ti se te dan bien unas cosas y a mí otras, y tú tienes unos valores, tienes unos ideales, tienes una forma de pensar diferente a las que tengo yo, ¿por qué no podemos buscar esa forma de interactuar? Y bueno, dicho esto, nos encantaría que si tenéis algún comentario, que si os gustaría que habláramos más de esto desde otra perspectiva, o tenéis alguna pregunta, pues que nos lo dejarais en comentarios. Y me parece que aquí vamos a cerrar, a menos que se os ocurra alguna cosa. Os vamos a dejar todos los artículos que hemos ido comentando en la descripción y como siempre hay un poco a caballo. Gracias.